Bueno, me presento, me llamo Nicolás, soy actualmente un estudiante de bootcamp de Soy Henry. Actualmente estoy pasando por la parte del proyecto final y acá voy a contarles un poco acerca de mi experiencia, cómo ha sido a lo largo de estos 2 meses, 3 meses y medio. Bueno, si encontraste este video, ya sea que te lo envió alguien o estuviste buscando en YouTube, quiere decir que estás interesado en el bootcamp de Soy Henry. ¿Qué es este bootcamp de Soy Henry? Para explicarlo mejor, diríamos que este bootcamp es un curso intensivo de programación específicamente, en el cual supuestamente tiene la fama de que uno termina el bootcamp y sale directamente a conseguir trabajo. Este bootcamp aparte tiene la fama de que uno generalmente no paga en el momento de estudiar, sino después de estudiar, una vez haya conseguido el trabajo. Ahora la pregunta que muchas personas se hacen, que yo me hice en su momento y que seguramente te estás haciendo, es si realmente funciona todo esto. ¿Realmente Henry sirve? ¿Realmente uno sale aprendiendo a programar? A mitades de año del 2022 yo arranqué investigando acerca del bootcamp de Soy Henry, esperando encontrar una nueva alternativa al estudio convencional que sería la facultad o la universidad, como quieras llamarle. Esto principalmente porque a mí nunca me convenció la idea de ir a la universidad, estudiar en la facultad durante más de 6 años. Y no se confundan, ir a la universidad, estudiar en ingeniería en sistemas, informática o software, como quieran decirlo, como esté en su país, en su universidad, es bastante útil. Pero yo sentía que era más de lo que yo buscaba. No sé si me estoy dando a entender, pero mi objetivo era ser programador, desarrollador, en trabajar de esa forma. Y tengo entendido que ser un ingeniero de software es muchísimo más. Cruzaba la frontera de lo que a mí me interesaba. El año pasado, justo en 2022, se suponía que iba a rendir el examen de ingreso a la universidad. Pero a mitad de año me empezó a entrar este pánico, diríamos, acerca de si realmente valía la pena. De que estaría varios años de mi vida así y que realmente no valía la pena por algo que podría obtenerlo de otra forma. Fue ahí cuando yo había recordado que alguien me había recomendado Soy Henry. Supuestamente en Soy Henry te venden esta idea de que uno puede terminar de estudiar y inmediatamente buscar trabajo, que es verdad. Y tiene la fama esta, al igual que otros bootcamp como puede ser Academlo o Microverse, que pueden pagar una vez hayas conseguido el trabajo. Das una pequeña fracción de tu sueldo, en este caso generalmente es el 15%, pero para los argentinos sería el 18% debido a la mala economía que estamos viviendo actualmente con todos los impuestos. Pero aún así decidí investigar más y seguir buscando. Y yo, al igual que vos, al igual que cualquier otro que esté interesado acerca de esta oportunidad, podríamos decirlo, todos buscamos algún video o algo o alguien que nos explique un poco más acerca de cómo funciona esto, alguien con experiencia, alguien que ya lo haya pasado, alguien que esté trabajando inclusive sería una mejor opción para explicarnos si realmente vale la pena o no. Obviamente busqué acerca de Soy Henry, obviamente busqué en YouTube un montón de videos, pero rara vez me encontraba con alguien que decía la verdad, o por lo menos que la decía desde la experiencia. Estoy seguro que más de ustedes, al igual que yo, al inicio se topó con el video de este youtuber Rodrigo, que él también cursó en Henry, pero mayormente por eso yo quería dar mi experiencia acerca de esto, para ayudar a aquellas personas que aún estén con la duda de quieran saber si hacerlo o no, que quieran entender más o menos de qué va. Pero antes de explicarles todo eso, me gustaría explicarles mayormente mi experiencia de cómo ha sido a lo largo de estos casi 4 meses. Para empezar, yo arranqué, como les dije, en junio buscando información acerca de esto. Como les dije hace rato, no me sentía bastante conforme con esto de las universidades, sentía que era un esfuerzo increíblemente grande, sentía que la universidad para programadores, ojo, para programadores específicamente, está bastante sobrevalorada, o por lo menos sentía que no daban el estudio adecuado. Tengo un amigo actualmente que está estudiando no una ingeniería, una licenciatura en ciencias de la computación. Él ya estuvo un año cursando en la licenciatura y yo de vez en cuando era de preguntarle acerca de cómo era la onda más o menos, qué te enseñaban, qué aprendías, te servía siquiera. A la vez fui conociendo bastantes personas que iban a la Universidad Tecnológica Nacional y que estaban estudiando la carrera de Ingeniería en Sistemas. Y yo siempre que encuentro a alguien así, me interesa bastante el preguntarle si realmente le está sirviendo, si realmente siente que vale la pena, y lo principal de todo, si realmente le están enseñando a programar. Y siempre me decepcionaba cuando les preguntaba si habían aprendido a programar, cuánto habían aprendido. Les estoy hablando de gente, de estudiantes que llevan por lo menos 3 años. A excepción de mi amigo que lleva 1 año, el resto de personas llevaban por lo menos 3 años. Y yo les preguntaba qué tanto de programación habían aprendido. Y me llevé la sorpresa y la decepción de que más de alguno me dijo que no habían aprendido nada de programación. Que mayormente se enfocaban en las matemáticas, en la geometría, lo cual para programar de momento yo no le he encontrado utilidad alguna. Siempre te la tratan de vender cuando uno es niño de que para ser programador tenés que ser bueno en matemáticas. Desde ya te digo que no.
no es así. Yo en los meses que he estado aprendiendo a programar, en los videos de personas programando, realmente nunca he notado tan siquiera un gramo de matemática más de la básica: suma, resta, multiplicación, división, raíz cuadrada. Así que me decepcionaba bastante eso, pasar varios años de mi vida estudiando eso cuando mi objetivo era otro. Que si bien en su momento estaba muy interesado en aprender programación, lo digo como si actualmente no lo estuviera, sigo, pero en su momento, el iniciar, estaba bastante interesado en aprender programación, y yo veía como algo muy antiguo el tema del estudio que daban en la universidad, mediante libros, mediante matemáticas, geometría. La UTN enseñan física y química, no sé por qué. Y no me agradaba esa idea. Así que fue cuando decidí dar una oportunidad a Soy Henry. Comienzan con un pre, dependiendo de la carrera que elijas, obviamente está Full Stack Developer, donde aprenderás front-end, back-end, desarrollo mobile. Y también está la nueva, por así decirlo, entre comillas, ya que salió hace varios meses, que es Data Science. Bueno, no puedo hablar de ciencia de datos, dado que sé poco y nada de eso, pero desarrollo de software sí les puedo hablar un poquito acerca de cómo fue mi experiencia. Comencé más o menos por ahí en junio, julio, rindiendo el precursado, rindiendo el challenge para ingresar, en el cual ellos al inicio te enseñan lo básico. Comencé al inicio rindiendo, el primer intento lo hice mal, pero eso fue mayormente mi culpa porque no le puse bastante empeño. Después volví a prepararme, volví a estudiar, le puse bastantes horas y aprobé el siguiente intento. A pesar de haber rendido en junio, julio por ahí, yo no podía iniciar arrancando en esa época, mayormente porque veía varios inconvenientes, como por ejemplo que no quería que el estudio fuera cortado por el tema de las vacaciones, que más o menos en esa época todavía, a pesar de haber ingresado a Soy Henry, todavía estaba con esta posibilidad de ingresar a la universidad. Así que no quería más o menos arriesgar en su momento a ingresar de un solo a Soy Henry antes de investigar un poco más. A pesar de ya haber aprobado, aún no había firmado el contrato, así que aún podía dejarlo y no había ningún problema. Y así fue como el 16 de enero del 2023 ya arranqué mi viaje, por así decirlo. Arrancamos el primer módulo aprendiendo, ellos le llaman fundamentos, yo más bien le diría lógica. El primer módulo está hecho mayormente para aprender la lógica de la programación, mayormente para aprender a pensar, mirar distintas posibilidades, aprender a usar la lógica, aprender a resolver un problema. No te van a enseñar cómo a programar como tal, van a utilizar todo lo que hicieron durante el pre, van a usar puro JavaScript, no van a aprender nada nuevo en el primer módulo, van a únicamente aprender a usar la cabeza. ¿Cómo funciona la dinámica de los módulos? Hay 4 módulos en Soy Henry que se distribuyen durante 2 meses y luego están los otros 2 meses sobrantes. Es la etapa del laboratorio donde se realizan los proyectos. Durante cada módulo vas a estar aprendiendo. Ya te acabo de hablar del primer módulo y después de cada módulo siempre hay un examen, un checkpoint, como dice la palabra en español, un chequeo para ver quiénes pueden pasar y quiénes no. En caso de aprobar el examen, pues felicidades, pasas al siguiente módulo, pero en caso de desaprobarlo, pues tendrías que volver a cursar, por así decirlo. No diría ver las clases porque ya las viste, sería únicamente repasar y reforzar conocimientos para volver a rendirlo. ¿Qué tienen de particular el tema de los checkpoints? ¿Por qué son tan importantes aprobarlos? Antes, varias cortes antes, esta experiencia del bootcamp, podías uno repetir, por así decirlo, reprobar varias veces sin ningún problema. Es más, dentro de las dudas que había uno era cuánto tiempo podías estar cursando, cuánto era el límite, qué pasa si no lo aprobas en el tiempo de los 4 meses. Bueno, generalmente cuando uno reprueba un checkpoint, pues tiene que pasar a una corte anterior en la cual ellos están volviendo a ver el tema que vos ya viste y que aún no han rendido. El punto de acá es que en su momento no había un límite, pero ahora sí. Desde hace unos meses, diríamos, no sé, 1 o 2 cortes antes de que yo iniciara, o inclusive en mi propia corte, pues arrancó esto de poner un límite de migraciones. Así es como llama uno cuando repite o cuando cambia de corte. Tiene nada más un límite de 4. Es decir, inclusive ni siquiera tenés por qué reprobar el examen. Hay alumnos que al sentir bastante presión por el examen, pues deciden migrar y volver atrás. Esto con la idea de no sentirse seguro acerca de si están aptos para rendir el examen y no quieren arriesgarse. En lo personal, una mala idea desde mi punto de vista. Deberías intentarlo por lo menos, y si reprobas, bueno, lo intentaste, vas a tener una idea de cómo va, pero por lo menos intentarlo. Los estudiantes a partir de ahora básicamente tienen 4 migraciones máximo, es decir que puedes reprobar máximo de 4 veces. No sé qué pasa si llegas a perder todos los intentos, no he escuchado de alguien, además que es algo nuevo, relativamente nuevo, se inició este año por así decirlo, así que no hay mucha experiencia acerca de qué pasaría si llegas a perder todas las 4 migraciones. No ha pasado, la verdad es que lo veo difícil que pase,
porque si le pones el suficiente empeño, pues créeme, no vas a tener ningún problema. ¿Cómo funciona la dinámica de los horarios de Soy Henry? Esto sigue una especie de rutina durante los primeros 2 meses, que es durante las clases, durante el bootcamp como tal. Sigue una rutina que vas a estar repitiendo de lunes a viernes durante 2 meses hasta que hayas aprobado el módulo 4. En la que el día, bueno, en mi caso arrancó desde las 9 de la mañana. Comenzamos primero con el code review, que es, por así decirlo, bueno, releer el código. Es cuando el instructor resuelve el ejercicio que dejó de tarea el día anterior. Generalmente esto debe tomar 1 hora, puede tomar más, puede tomar menos, eso lo decidirá el instructor y tendrá que administrarlo para llegar de acuerdo al horario. Inmediatamente arrancamos con la clase. En esta clase el instructor va a explicar el tema. Esta clase se realiza mediante Zoom, el instructor muestra el tema, lo va explicando y los estudiantes en el chat pueden ir escribiendo acerca de sus dudas. Una vez terminada la clase hay un break largo de 1 hora, esto es generalmente para almorzar. Después arrancamos, por así decirlo, en mi caso era de 2 de la tarde hasta 4 de la tarde con lo que era la práctica. En estos momentos se realizaba el ejercicio que el instructor dejó durante la clase. Al final de la clase el instructor deja una tarea y es la que vamos a realizar durante la práctica. A partir de las 4 a las 5, o inclusive puede llegar a ser antes si uno lo prefiere, tiene que ir al Discord y unirse a una sala para juntarse con sus compañeros y realizar el pair programming. Esto con la finalidad de entre todos poder ayudarse, por así decirlo, y resolver los ejercicios. ¿Tienen alguna duda? Lo van a poder resolver con sus compañeros. Ustedes no saben algo, quizás él sí. Última hora de la jornada del día, en el cual los estudiantes se reúnen en un grupo de Meet con un estudiante avanzado, considerado como Teacher Assistant. Podríamos decir que el TA o Teacher Assistant es una especie de puente entre el alumno y el instructor. Generalmente los alumnos le cuentan a los TA cómo ha sido su experiencia del día, qué les está pareciendo el instructor o la instructora que les ha tocado en su corte y si han entendido bien el tema, si están explicando bien o más bien cómo se han sentido. El punto de esto es realizar un espacio para despejar la mente. En esta área generalmente no se habla de código, no se realiza código, está hecho para jugar, para hablar, para conocerte con tus compañeros. Una vez acaba la jornada, seguramente pensarás que hasta ahí llegó el día, pero créeme, te digo que no. Por ahí yo decidía descansar 1 hora, mayormente para tomar un café o algo, e inmediatamente a las 7 o a las 7:30 por ahí volver a arrancar con los estudios. Algo que debes saber acerca de no solo Henry, sino de cualquier bootcamp, es que no puedes conformarte con las 8 horas que te dan ellos. Lo recomendable acá es que una vez termines, descanses 1 hora, hora y media, máximo 2 horas y vuelvas a hacer los ejercicios que no hayas terminado o en lo posible que adelantes la clase del día siguiente. Esto es bastante recomendable, de hecho es esencial para poder hacerlo, porque si no, créeme, te digo, no vas a llegar a tiempo. Las clases son bastante rápidas, un tema que enseñaron no es el mismo del día siguiente. No esperes que, no entendí esto hoy día, bueno, después lo voy a entender. No, olvídate, si haces eso la vas a pasar mal. A priori uno dice que son 8 horas diarias, yo me atrevo a decir que en lugar de 8 yo le diría 12, porque era lo que yo más o menos utilizaba de mi día. Estaba las 8 horas de Soy Henry, descansaba 1 hora, hora y media y el resto de la noche me dedicaba a estudiar, a terminar la tarea que no haya acabado porque no siempre alcanzas a terminarla. Son consejos que vas a ir viendo a lo largo del día. Si estás en Henry ni siquiera hace falta que alguien te lo diga. Es algo que vas a hacer naturalmente. Trata de ser bastante responsable a la hora de realizarlo. Procura también un poco de salud mental. Créeme que cuando estés cursando van a haber incluso noches en las que, no te digo que no vas a poder dormir, vas a dormir obviamente, pero que te va a costar si lo último que hiciste fue programar. Yo en mi caso lo que recomiendo que lo último que hagas antes de dormir no sea programar. Que programes, estudies lo que tengas que estudiar y antes de dormir dedícate 1 hora a hacer algo aparte. En mi caso, yo decidía jugar videojuegos por 1 hora, por lo mínimo 1 hora, y luego irme a dormir. ¿Qué pasaba cuando no lo hacía? Que en alguna ocasión, pues tú me había obligado a estar hasta muy tarde y una vez terminaba de programar a dormir, me veía obligado a hacer eso y a la hora de dormir me costaba bastante por el tema de que estaba con la cabeza todavía pensando en el código que o ya salió o que no lo logré. Y peor era cuando no lo lograba, porque más ganas tenía de quedarme a intentarlo. Después de realizar cada checkpoint, si lo aprobas, pasarías a la siguiente clase, la cual sería el módulo 2. Este módulo está enfocado en el front-end. En lo personal, el módulo más completo de lo que es la cursada. Durante la etapa del front-end yo diría que es la más intensiva. Está la lucha de cuál es el más difícil, el módulo 1 o el módulo 2. En mi opinión, hace tiempo habría dicho el módulo 1, pero actualmente te digo el módulo 2. El módulo 2 dura 3 semanas y a partir de la segunda no solamente vas a tener una tarea, sino que vas a tener 2 tareas al día, que esto antes no estaba.
esto es algo bastante reciente, que es agregar un proyecto integrador. Este proyecto integrador es una especie de parcial de lo que va a ser el proyecto individual. Es bastante útil, de hecho. El instructor, a medida que vas aprendiendo React y Redux, te va a ir explicando del tema y vos vas a tener que utilizarlo en una app de Rick y Morty. Esto antes no estaba, esto es un proyecto que se ha agregado recientemente como para dar una ayuda, por así decirlo, una mejor preparación para lo que es el proyecto individual. Antes era aprender el tema y arreglártela. Ahora mismo tenés esto que puede servirte de una guía. ¿Es obligatorio? No. Podés pasar de eso durante todas las clases, no hacerlo y te va a dar igual. Pero sirve bastante. Como es práctica, sirve bastante a la hora de realizar el proyecto individual. Si tenés alguna duda, si no sabes por dónde empezar, si tenés alguna duda, pues ahí tenés el proyecto integrador que te va a ayudar a la hora de realizar el proyecto individual. Estos se van realizando a la par, así que imagínense que ahora se requiere más tiempo para realizar la tarea del día y ahora aparte tenés que hacer la tarea del proyecto integrador. Una vez aprobado el segundo checkpoint, siento que se vuelve un poco más sencillo. Uno acá es cuando suele relajarse bastante por el tema de que, como dije, el módulo 1 y 2 son lo más difícil que vas a encontrarte en el bootcamp. Si pasaste esos dos, el resto va a ser una papa. Y bueno, ahí es cuando uno suele bajar un poco el ritmo porque te relajas, porque backend es un poco más sencillo, bastante más sencillo de hecho, que lo que es el frontend. En mi caso debo decir que no soy muy fanático del backend, no me gustó del todo el backend que enseñan en Henry. Seguramente lo han escuchado alguna vez en algún youtuber, o inclusive los que están escuchando la carrera, pregúntenle a sus TAs, le van a contestar lo mismo. El backend se siente bastante incompleto, es como que te puede servir para lo que vas a hacer en el proyecto individual o inclusive el grupal, pero sentís que es muy poco para lo que realmente demanda en el mundo laboral. Durante el front-end te enseñaban un poco más de la estructura de lo que es modularización, acerca de cómo utilizar bien JavaScript, cómo pasar archivos de un lado a otro, cómo crear una aplicación de React, por lo menos el front, y te van enseñando los estados, los hooks, te van enseñando Redux, los globales. Es bastante contenido y por eso es que se queda bastante corto lo que es backend comparado a lo que fue frontend. Terminás frontend, pasás al backend y sentís que no es ni la mitad de lo que fue el frontend. Es muy poco contenido, en el cual se especializa mayormente en aprender la lógica del backend. Creo que es la parte más difícil, el resto lo sacas fácil. Te enseñan un poco de lo que es CRUD, Create, Read, Update, Delete. Te enseñan lo que son promesas, te enseñan cómo utilizar de forma asincrónica JavaScript, aunque no es así realmente. Y te enseñan dos métodos, que es mediante promesa y mediante async await. Creo que esa es la parte más importante. También te enseñan testing, pero no es algo importante a la hora de realizar el checkpoint, no va ni en el checkpoint y no es un punto clave en el PI. Sí es algo que puede ayudar bastante. Es más, hay varios programadores que saliendo pues terminan trabajando en una empresa y se dedican a la parte de testeo. Como dije, se queda bastante corto con lo que es el front-end. Acá es cuando pasamos al módulo 4, es el módulo más corto, dado que este dura únicamente una semana. El módulo 1 duraba 2 semanas, el módulo 2 3 semanas, era más largo. El módulo 3 duraba otras 2 semanas y el módulo 4 dura una semana. Durante el módulo 4 lo que vas a aprender es acerca de base de datos, por lo menos lo básico. No es mi preferido ni de cerca, pero está bastante bueno. Aunque si tengo que decir algo de este es que a diferencia de los 3 primeros módulos, en este cuarto módulo no hay un checkpoint como tal, o menos no aún. Antes no había checkpoint, terminabas el módulo 3, te relajabas durante el módulo 4, realizabas las clases, todo esto, pero no había checkpoint, simplemente terminaban las clases y ya pasabas directamente al proyecto individual. Con el tiempo se empezó a implementar un formulario de unos 30 minutos para rendir máximo, en el que bueno, es teoría pura, básicamente es solo teoría. Te van a ir colocando algún que otro ejemplo de qué pasaría si ejecutamos este código y bueno, da un error, funciona correctamente o da un indefinido. Una vez aprobados todos los checkpoints, pasamos directamente a lo que es el proyecto individual. En este proyecto al inicio te van a mandar un archivo en el que te van a explicar acerca de qué va. Es una API de búsqueda. Hay 5 temas en los cuales pueden darle. Esto generalmente es de forma aleatoria. La única forma de elegir el tema para realizar tu proyecto individual es que tu proyecto integrador de Rick y Morty haya sido de los más votados, que ese es un beneficio para aquellos que lo realizaron. Los que lo realizaron al proyecto integrador pueden enviarlo, pueden postularlo y los más votados van a quedar como con la posibilidad de elegir cuál es el tema que quieren ellos utilizar en su PI. Pokémones, videojuegos, comidas, perros y países, si no me equivoco. Suelen ser una API de búsqueda. Generalmente ellos te van a indicar qué es lo que tiene que tener tanto el backend, la base de datos y el frontend. Va a ser todo lo que ya viste.
no va a haber nada nuevo. Con que cumplas los requisitos mínimos vas a estar aprobado. Si le podés agregar algo más, mejor, te va a dar más puntaje. Bueno, ese es el camino que yo he recorrido hasta el momento. Ahora estoy a nada de ingresar en la etapa final, la que es el proyecto final. Tiene que ser una aplicación o un sitio web que los mismos programadores, los mismos estudiantes decidan qué es lo que van a hacer. Si bien el proyecto individual, Henry te dice qué es lo que tienes que hacer, acá es total decisión del estudiante, total decisión de los compañeros. El instructor no va a influir en poco y nada. Hay que elegir un tema, hay que formarte un grupo, pueden ser de mínimo 6 a máximo 8. Y si tengo que hablar de unos puntos buenos o inclusive malos, podría ser a la hora de realizar uno que otro checkpoint. En mi caso tuve una muy mala experiencia con el segundo checkpoint. En ese momento, cuando estábamos en la última semana del módulo 2, que era una parte muy importante, en el momento de muchísimo estrés, donde los temas eran bastante difíciles, pues estábamos a nada de rendir el módulo 2. Y el problema es que Henry decidió en ese momento actualizar la página principal de los estudiantes. Otro tema que han cambiado en Henry, que esto no se los conté, es acerca de que los estudiantes ya no pueden ver temas adelantados. O sea, pueden ver temas adelantados siempre y cuando se mantengan en su módulo o hayan estado en un módulo anterior. Pero por ejemplo, alguien que está durante el módulo 1 no puede ver nada del módulo 2, 3 y 4. Alguien que esté en el módulo 3 solo puede ver hasta el módulo 3. Puede ver el 1, el 2 y el 3, pero no puede ver nada del 4. A causa de eso, actualizaron la página de Henry cuando estábamos haciendo esto, y por ende siempre a la hora de ver una actualización siempre hay errores. Hubo varios errores, hubo un montonazo de errores realmente que impidieron que varios estudiantes puedan aprender. Habían temas teóricos que los estudiantes no podían acceder dado que se bloquearon por ese tema de la actualización. Se bloquearon algunos, varios estudiantes no podían ingresar, a otros no les cargaba la página. Se volvió un embole. Actualmente esos errores ya no están, o por lo menos yo ya no he visto ningún error en la página principal. Más encima que durante el checkpoint, a nosotros, a mi cohorte y creo que a la par, nos enviaron un checkpoint desactualizado, un checkpoint que no era el actual, un checkpoint con versiones de React y Redux bastante atrasadas. Hay varios estudiantes que realizaron el checkpoint y que lo aprobaron, pero que les mandó el reprobado después. Estudiantes que sacaron 100 y la nota les mandó 80. Estudiantes que sacaron 70 puntos, que es con lo que aprobas, y les mandó 60. Obviamente hubo una gran queja. Todos los estudiantes inmediatamente mandaron su mail para que solucionaran estos problemas. No es algo que les tenga que preocupar, es algo que pasó justo en ese momento porque estaban actualizando la aplicación, pero entiendo los motivos. Fue para aumentar la seguridad. No tiene sentido que permitan que estudiantes más atrasados pues vean clases más adelantadas. Primero porque no podrían verlas, no las entenderían, y segundo porque si quieren verlas sería trampa y estarían para robar y no es el punto. Más o menos les explico mi experiencia de los checkpoint. En el primero aprobé con 80, mediocre, pero sirve. En el segundo checkpoint, como les dije, estuvo bastante desactualizado, hubo varios errores y aprobé con lo justo y necesario. Saqué un 7, 70 puntos de casualidad. Cuando me entregaron la nota me dijeron que había sacado 68, o sea, con eso reprobas directamente. Obviamente me quejé, me dieron la nota verdadera y logré pasar de módulo. Durante el módulo 3 creo que fue, por así decirlo, bastante sencillo. En ese saqué 90, estuve a nada de sacar 100. Durante el cuarto módulo, que fue un formulario nada más, no es la gran cosa, aprobé con 80 y esas fueron mis notas durante los primeros 2 meses. A partir del módulo 3, más bien dicho, ahí te lo muestran del módulo 2, pero se pone de forma seria en el módulo 3, que es la propuesta para hacer un TEA. Aquellos estudiantes avanzados que te ayudaron durante el stand-up, vos podés llegar a ser uno. Te van a tomar una capacitación, tenés que cumplir algunos requisitos, como por ejemplo no reprobar el módulo 3. Si reprobás el módulo 3 ya no podés. ¿Y qué ocurre acá? Que es a lo que todos quieren saber. El tema de el pago. Acá es un tema bastante importante, que es por lo que muchos deciden o no deciden ingresar a Henry, que es acerca del pago. ¿Cómo funciona? Cuando uno termina de cursar, se gradúa, tiene que inmediatamente empezar a buscar trabajo. Uno se pregunta acerca de esto de la deuda. Esta deuda comienza como tal a partir de que aprobaste el cuarto módulo. Antes, esta deuda arrancaba una vez graduado. Ahora la han modificado para que los estudiantes arranquen con esta deuda inmediatamente terminan el módulo 4. Si te vas a partir del tercer módulo en adelante, tenés una deuda de $500 que tenés que pagar en los próximos 30 días. Una vez que te vas. Esto generalmente la hace la gente cuando ya encontró trabajo. Generalmente, si no encontraste trabajo, pues no es recomendable. Hasta el final del módulo 2 es completamente gratuito. Te podés ir, no va a haber ningún problema, te vas y se olvidan de todo. Pero si aprobaste el módulo 2 y ya estás durante el módulo 3 o más adelante y te vas antes del módulo 4, te vas con una deuda de $500. Si aprobaste el módulo 4 y te vas de ahí en adelante,
es una deuda de $4.000 máximo. $4.000 para el resto de Latinoamérica. Para Argentina y creo que Venezuela aumenta a 4.800 si no me equivoco, dado que también el pago suele ser del 15% de tu sueldo mensual, pero para argentinos, y no sé si para venezolanos también, suele ser del 18%. Vamos, Argentina. Final del video, y por lo que seguramente viniste, y lamento darte esta decepción, pero no te puedo decir si realmente sirve o no, a pesar de que en el punto de decirte si sirvió o no, seguramente es por lo que entraste, pero no puedo decirte. Actualmente estoy en la parte del proyecto final, no me he graduado, no he conseguido trabajo, bueno, tampoco he buscado mucho que digamos, pero mayormente no puedo darte esa información, no puedo decirte si sirve o no, porque aún no tengo la experiencia suficiente para decirte si sirve o no. Esta fue mi experiencia acerca sobre lo que fue la cursada, lo que fue el proyecto individual, pero aún no puedo decir realmente si funciona o no, dado que no tengo ese nivel de experiencia. Pero mayormente quería ayudarles a entender cómo funcionaba todo esto, algo más actualizado. Varios que buscan videos más antiguos que pueden servir, son bastante útiles, pero que están un poco desactualizados. Yo quería dar una experiencia más actualizada y de alguien que cursó, evidentemente, y no de algún youtuber que no haya cursado y que ya ande diciendo si sirve o no. Eso fue todo por este video. Me llamo Nicolás, un gusto haberlos conocido. Bueno, deseenme suerte, vamos a iniciar este proyecto final. Una vez haya conseguido trabajo o haya pasado un mes, seguramente haya un segundo video. No tengo la idea de hacer videos tan seguidos, sino para ir contando un poco de mi experiencia y mi recorrido. Bueno, un gusto, chao.